Bueno, bienvenidos a todos nuestros televidentes a este programa En Equidad. Hoy, pues Lina, le enviamos un saludo a la Autoridad de Género del municipio de Granada, que nos abre también el espacio en televisión para llegar a sus casas desde la Comisaría de Familia, con la Comisaría de Familia. Y hoy vamos a estar entonces acá contándoles un poquito sobre el desarrollo de varias actividades que se han venido realizando en los últimos meses desde la Comisaría de Familia. Estoy en compañía entonces de Erika. Hoy vamos a estar Erika y yo hablando un poquitico de lo que se viene desarrollando y gestando desde la Comisaría de Familia. Entonces presentémonos. Muy buenas tardes, buenas noches ya a todos, qué rico poder tenerlos el día de hoy en este programa. Ya muchos, los que siguen nuestro programa, nos han visto que Comisaría ha estado muy presente y hemos estado acompañando varios de ellos. Y hoy sí que tenemos un tema supremamente importante para trabajar y pues hablar también de todo lo que hemos venido como realizando durante estos últimos meses, que no hemos estado tanto en el programa, pero porque hemos estado aquí, allá, haciendo de todo un poquito y siempre entregando lo mejor de nosotros por medio de las informaciones, las campañas, trabajando con los chicos, con los jóvenes. Y bueno, esa es finalmente nuestra razón de ser y bueno, hoy traemos también un poquito de eso, Pau. Así es, estamos entonces como muy contentas porque por este espacio y sin más ni más vamos a hablar un poco sobre una campaña que desarrollamos en el mes de agosto y que logró pues como impactar gran cantidad de los jóvenes del municipio, además porque tuvimos programas radiales, además porque estuvimos en los colegios, en las veredas, porque estuvimos en la pastoral juvenil, porque digamos que por la calle con también algunos avisos. Y ahí vine, mentiras, contémosle a nuestros televidentes esta campaña, ¿de qué se trató? Bueno, pero es una de las campañas muy importantes e interesantes que se trabaja como con los adolescentes y trabajamos la prevención del embarazo adolescente, importantísimo, y la sexualidad sana. Fundamental trabajar estos temas, es indispensable que eduquemos a nuestros jóvenes en las decisiones conscientes, ¿cierto? En que ser papá finalmente es un proyecto de vida, es una decisión que todos debemos de tomar y trabajamos muchos temas interesantes, Pau. Total, por ejemplo, con los jóvenes entonces nos fuimos a hablar un poco de relaciones sanas, las relaciones sanas que los jóvenes deben de tener con amigos, con la familia, relaciones en general también amorosas, cómo construirlas. Y teníamos unas actividades muy chéveres que eran como desmitificando ese amor romántico, que hay veces, bueno, y en general permite muchas cosas, como que con mitos como que si te cela es porque te ama, o el amor lo puede todo, y explicábamos con los jóvenes hasta dónde llegan, pues es como esas verdades o esas mentiras también que están dentro de esos mitos culturales. Ahí entonces aprendimos con los chicos y las chicas a relacionarnos, a tener relaciones que realmente puedan ser sanas, de amistad y de noviazgo, y que puedan, digamos, aportar en la construcción del proyecto de vida de los jóvenes, porque ese fue otro de nuestros temas. Fue el proyecto de vida, cómo los jovencitos y las jovencitas pueden prevenir el embarazo en la adolescencia si tienen un proyecto de vida súper claro, digamos que se proyectan en qué momento de la vida van a llegar los hijos, y en esa medida, como son hijos pensados, son hijos amados, y son paternidades y maternidades presentes y responsables, porque hacíamos mucha la reflexión en que los jóvenes, o sea, los hombres también se embarazan, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos para tener papás responsables, que sean conscientes que yo no embarazo a una mujer, sino que yo asumo ese rol de papá. Y que precisamente por eso es importante que todo esto tenga una planeación o un deseo por parte de nosotros y decir, bueno, no, yo quiero tener mis hijos para los 25 años, a los 30 años, completamente válido, pero que podamos construir un proyecto de vida desde eso, no desde, bueno, me tocó. Exacto, me tocó, es una bendición siempre tener hijos, pero si podemos traerlo en un momento de nuestra vida en las que nos sintamos más maduros emocionalmente, donde hayamos hecho gran parte de la construcción de nuestro proyecto de vida, la parte de pronto del trabajo, el estudio y todas esas cosas, van a haber mucha satisfacción y mucha madurez por parte de los papás
para educar a hijos más jóvenes y para que esa crianza sea positiva, respetuosa y amorosa. Ajá, mira que es muy interesante porque cuando nos acercábamos a los jóvenes, ellos identificaban que la edad en la que querían tener hijos era entre los 22 y los 30 años aproximadamente, la mayoría de ellos, ¿cierto? Entonces se ubicaban cuando yo ya esté trabajando, cuando digamos ya tenga una seguridad de una pareja estable. Bueno, entonces ahí como que la reflexión fue muy chévere porque los jóvenes lograron identificar qué quieren para su vida. Bueno, también abordamos el tema del autocuidado, ¿sí? De cómo entonces cuando yo me amo a mí mismo, es también un tema de autoestima, no estoy diciendo que mi sexualidad es de todo el mundo, ¿cierto? Es como un asunto de que la puedo usar como yo quiera, no, sino que hay unos temas de amor propio también ahí, en la medida de lo que yo quiero y cómo lo quiero proyectar. Y finalmente, y muy importante, hablamos sobre derechos sexuales reproductivos en los jóvenes, en los adolescentes. Nos acercamos con ellos de manera didáctica diciéndole cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades también en temas de planificación que hoy existen, que hoy hacen parte también como de la formación con los jovencitos y las jovencitas, pero de una manera muy educativa, reconociéndolos, identificándolos, y porque no podemos pasar como ha pasado por generaciones en medio de la ignorancia, de desconocer qué también podemos hacer frente pues a la planificación familiar, ¿cierto? Creo que fue una campaña que abarcó a varios jovencitos y jovencitas, y bueno, un abrazo para todos ellos que tal vez nos están escuchando acá. Yo hice parte, yo estuve en los talleres, en los carruseles y aprendimos. La idea es como seguir reforzando esto también con los padres, porque creemos que es un asunto de todos. El embarazo adolescente se constituye cuando ese es un problema de salud pública, ¿cierto? Uno dice, no, pues una niña por allí de embarazo, pero ¿por qué es un problema de salud pública? Eri, ¿tú qué dices? Pues sobre todo, primero por un tema de que la idea es que nosotros construyamos también una vida productiva, donde podamos desarrollarnos, eso es una de las cosas. Lo otro es que sí hay muchos riesgos asociados a los jóvenes o los adolescentes cuando están en embarazo. Si bien una etapa fértil de la mujer se da a partir de los 9-10 años, lo ideal efectivamente sí sería que mientras más jóvenes es mucho más riesgos, y de hecho los niños pueden nacer prematuros, entonces ahí vienen muchos otros problemas de salud pública. Entonces yo creo que finalmente acarrea demasiadas cosas. Entonces incluye la salud de los adolescentes, incluye el tema productivo, y también digamos que se convierte dentro de los ámbitos sociales, familiares, escolares. Digamos, por ejemplo, se ve mucha desescolaridad cuando los chicos o las chicas quedan en embarazo porque tienen que asumir otros roles, ¿cierto? Y se vulneran detrás de eso muchos derechos. Muchos derechos, claro. Entonces no falta todavía el docente que diga, no, usted no va a responder, sálgase de estudiar mejor. Estamos ahora, así no estemos dentro de la campaña, pero queremos construir todo el protocolo de atención en caso de que en los colegios, en nuestros colegios en el municipio de Granada, con todas sus sedes pues de la institución educativa Jorge Alberto Gómez, podamos también tener ese protocolo para poder acompañar esos procesos, no solo al adolescente, sino a la institución como tal y a la familia. Bueno, cambiemos. Si es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Es que yo les dije que si nos habíamos ido un tiempecito era porque habíamos estado trabajando. De hecho, pues en este momento, y que también hay dos cosas más, ¿cierto? Una es hablar de lo que estamos desarrollando en este momento, que es también la campaña de explotación sexual y comercial a niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos una próxima campaña que estamos por iniciar, que es la campaña que se llama Consumo Cuidado, que es la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces va a ser muy interesante porque realmente tenemos un trabajo constante con los jóvenes, hemos ido a varias veredas, eso es algo, hemos cogido espacios diferentes, tanto de la institución como espacios de pronto de juveniles, donde hay adolescentes, niños, ¿cierto? Porque hay temas que es importante trabajar acá, y hoy la idea pues es que también podamos llegar a muchos adultos o muchos papás, que ya los hemos hecho con Escuela de Padres. De hecho también hemos tenido la oportunidad de compartir, trabajar con la Policía Nacional, hemos trabajado
con centros rurales, bueno, y la idea es seguir haciéndolo. Sí, Eri, y ahí en la campaña de sustancias psicoactivas, como apenas la estamos iniciando, entonces vamos a tener como algunas acciones muy concretas. La van a identificar porque va a estar muy asociada como a los animales. Por ejemplo, vamos a usar el camaleón. Yo no sé si ahorita de pronto ahí, eso, gracias. Entonces mira, por ejemplo, esta tiene un camaleón y ahí, por ejemplo, hey, ¿por qué te ves tan cambiado? Porque el camaleón pues lo reconocemos como que va cambiando de colores, una cosa, la otra. Porque en las familias y en general en la sociedad vemos que cuando se empiezan los jóvenes, digamos, un proceso de empezar a consumir, hay cambios muy significativos y vamos a tener, pues vamos a llegar a los jóvenes diciéndole aquí, el consumo de sustancias psicoactivas afecta directamente tus sueños y por tanto tu proyecto de vida. Cuando consumes sustancias psicoactivas ilegales, estás aportando a los grupos criminales que generan violencia en nuestros territorios, ¿cierto? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y dice que el consumo de sustancias psicoactivas no te vuelva un extraño, o sea, así como todo camaleón. Bueno, pasemos a otra, vamos a usar los animales. Ahí, yo sé ¿qué otro animal tenemos? A ver, Paola, ¿qué otro animal? Pasémoslo por acá, a un lorito por acá. Ahí nos ayudan en los medios. Estás hablando como un loro. Entonces hay un loro de portada. ¿Usted le han dicho alguna vez así, Eri? Me han dicho mucho eso, además que yo toda la vida he hablado como una lora, pero en todas mis cabales. Eso, pero esa es, tú ves, y es como de forma jocosa cuando hay mucho consumo de alcohol, ¿cierto? Porque esa es otra sustancia psicoactiva. Y ojo, hicimos una encuesta anterior a sacar la campaña, la aplicamos alrededor de unos 180 jóvenes y adivina qué, en Granada los jóvenes consumen en su mayoría alcohol y marihuana, son como las dos sustancias más comunes que tenemos de consumo en nuestro municipio. Porque, digamos, el alcohol, tomar ron, el aguardiente, son sustancias que son legales, pero que al igual afectan a nuestro sistema nervioso y nuestros jovencitos de 11, 12 años, pues las están consumiendo. Entonces, mira, aquí usamos este lorito también para representar un poquito el tema de la campaña, que tus palabras y tus acciones no dependan del consumo de alcohol, que si somos muy habladoras es porque estamos en sano juicio, ¿cierto? Exacto, porque son así desde pequeñitos. Y por ahí también dice, estás muy pequeño para un oso tan grande. Ay, y vaya oso que uno hace cuando esos osos se le pasan las copitas. Ajá. Bueno, y la última. ¿Qué otro animal tenemos? Tenemos por acá un oso perezoso también. Vea, ahí queda ese oso perezoso, pues soñador del sueño, pero también nos va a ayudar como a hablar. ¿Y vos qué soñás? Escritor, tener una hermosa familia, campesino, artista, futbolista, conductor de escalera, porque también aquí en nuestro municipio es como una realidad, doctor, veterinario, en fin, mil cosas que podemos ser. Que lo que vuelen sean tus sueños, muy asociado a que cuando se consume, dicen, no, ese está metido en un vuelo, no sé qué, ¿cierto? Bueno, son como formas para poder llegar a los jóvenes, una campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Esta campaña la vamos a estar encabezando desde la Comisaría de Familia, el programa de acompañamiento psicosocial, salud pública, el hospital también va a estar acompañándonos y esperamos en todo octubre y unos días de noviembre poder también como desarrollarla, llegar a los jóvenes, compartir con ellos, que ellos nos cuenten sus inquietudes, que podamos también abrir rutas para chicos y chicas que estén consumiendo, que es muy importante, si ustedes conocen chicos y chicas que estén consumiendo, que se puedan acercar a nosotros en la Comisaría de Familia para que podamos mirar esas rutas existen y las tenemos que activar. Muy bien, Pau, me parece espectacular y esperemos que con esta campaña también podamos llegar a muchos jóvenes de varias de nuestras veredas y también del casco tanto urbano como rural, importantísimo para nosotros porque todos nuestros jóvenes son importantes. Y bueno, ahorita vamos a hablar en este ratico que tenemos de esta campaña que estamos haciendo también. Y la idea precisamente, uno se preguntará, bueno, ¿por qué tantas campañas? ¿Por qué tan seguidas?
La idea es estar en una constante educación, ¿cierto? Esta es la forma de nosotros educar a los papás, educar a los jóvenes, educar a los niños, educar a los profesores y a la comunidad en general sobre estos temas, porque el que recibamos este tipo de información nos va a volver a nosotros en protectores de toda la niñez, ¿cierto? De la niñez, de la adolescencia, de la juventud, y nosotros los que ya somos adultos podemos proteger a nuestros jóvenes y niños para que ellos puedan tener un desarrollo bien, adecuado, libre. Mira, son campañas de prevención y promoción. Es más fácil acompañar el tema de la promoción y la prevención de ya cuando es la urgencia, como dicen por ahí, que es mejor la seguridad que la policía, una cosa, ¿cierto? Es mejor hablar de los temas antes de estar con nuestros adolescentes, jóvenes, niños, familias en general, instituciones educativas, tocando estos temas desde la prevención, que la comisaría de familia tenga que estar atendiendo miles de casos asociados a las violencias, asociados al consumo, asociados al embarazo adolescente y todo lo que desencadena en los contextos escolares y familiares. Entonces, muy rico que todos en casita nos pongamos la camiseta de la prevención. Prevenir es muchísimo mejor que curar, como dice también el dicho. Y prevenir nos permite muchas cosas. Pues a nosotros nos pasa mucho en comisaría finalmente, que en muchas ocasiones pues los papás llegan cuando la situación está muy avanzada y claro, intervenimos, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder trabajar con estos chicos, pero la realidad es que si de pronto hubieran llegado unas horas antes, bueno, unos días, meses, eso depende de mil cosas o de la situación, se pudiera haber hecho un trabajo muchísimo mejor. Entonces, y el impacto en la vida de los chicos, en la vida de los adolescentes o niños, pudo haber sido mucho mejor. Entonces le estamos apostando muy fuerte a la prevención y esa es la idea del día de hoy. Ahorita en este ratico vamos a hablar de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hablar de estos temas? Porque eso no es una realidad que Granada desconozca. Finalmente en Granada también hay casos de explotación sexual y comercial, y por eso es que tenemos que trabajar constantemente en esto. Este es un tipo de trabajo infantil, ¿cierto? Ilegal, donde ponen a los niños a trabajar en temas donde son explotados sexualmente. Y en estos espacios muchas veces hay una retribución económica. Entonces, hablemos a nivel general del qué es. Pues bueno, es cuando un explotador utiliza el cuerpo de un menor, ya sea, o bueno, lo manipula, o hay una agresión física, psicológica, económica, una manipulación para ganar algún tipo para tener una ganancia a veces económica, ¿cierto? O cualquier otro tipo de ganancia, ¿cierto? Una casa, es que si yo hago que mi hija se case con este hombre, me van a dar una casita o un ranchito para mí. Entonces, y eso es un matrimonio servil también, como dicen, ¿cierto? Uniones maritales serviles, totalmente. Uniones maritales serviles. Pues uno dice, eso es un tema que ha sido muy cultural. Si uno, desconocemos un poco o molestamos, por ejemplo, en las culturas que están al norte del país, todavía cuando dicen que dan tantas cabras por la niña, que hay unas dotes, también lo hemos visto en nuestra cultura antioqueña paisa. Claro. Pasa y pasó, y muchas abuelas nuestras fueron víctimas de ese asunto, de que la caso con aquel que es más rico, pero digamos que estamos en otro momento de la historia donde está el asunto determinado como algo que no va con la ley, que es un asunto que no puede seguir perpetuándose a pesar de que sea cultural, que ese tipo de costumbres culturales hay que romperlas en el pasar del tiempo, y ese es el hoy, ¿cierto? Entonces hablar de un matrimonio servil hoy es estar pues muy salido de tono, ¿cierto? Y esa es una de las modalidades de las que vamos a hablar, pues de las que estamos hablando. No le metimos, me le metí a ese tema ahí de antes. ¿Cuáles son las formas de eso? Entonces, ¿cuáles son las formas, Eri, para que nuestra gente vaya conociendo todas las formas de explotación y digamos, de violencias de este tipo contra nuestros niños y niñas? ¿Qué formas tenemos? Bueno, tenemos la que ya nos comentó Pau, importantísima, las uniones maritales serviles. Es una importante porque
si bien es cierto que ha disminuido muchísimo, gracias también a la psicoeducación, al proceso que se ha venido trabajando desde hace tantos años, todavía pasa en contextos muy rurales y en algunas culturas pues un poco occidentales también pasa demasiado. Sí. Pero entonces tenemos que la explotación sexual y comercial se puede dar en contextos de viajes y turismos, abierta, ¿cierto? Ajá, Eri, eso ha pasado mucho. Por ejemplo, hemos visto en Cartagena y que han caído mafias enteras de que venden, consiguen y reclutan niños en barrios vulnerables porque vienen los extranjeros. Exacto. Y les ofrecen, entonces hasta la virginidad de las niñas todavía sigue siendo un mito también, pues, y las venden o no importa, ofrecen dinero, ofrecen altas cantidades de dinero por chicas y chicos también, a turistas. Y también lo hemos visto en nuestro oriente, porque el oriente antioqueño también es muy turístico, y hemos visto casos de niños y niñas que son reclutados, que son, sí, pues yo los llamo reclutados porque me parece pues que es la palabra también indicada ahí, ¿cierto? Porque se están llevando como con mentiras, mira, te va a ir muy bien a la familia, no sé qué. Entonces, ojo, con el turismo hay que, si bien pues todos los países y las regiones y nuestros paisajes son muy bellos, pero que el desarrollo del turismo no tenga que ver nada con un tema de violentar los derechos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. También gran cantidad de mujeres pueden caer en este tema, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos muy enfocados pues es como con nuestros niños y niñas. Porque tiene también una vulnerabilidad especial, ¿cierto? Ajá. O sea, cuando son niños existe esa explotación porque no es un niño el que decide libremente yo lo voy a hacer porque quiero o porque sí. No, normalmente o hay una necesidad o hay una manipulación o existe, digamos, un engaño por parte de un explotador, exacto. Entonces es fundamental, entonces ya hablamos de dos, hablamos de las uniones maritales serviles y de la explotación sexual asociada a viajes y turismos. Y quiero decir la última cosa de esto, y es que aquí hay todo un gremio muy grande en el que, o sea, que se ve involucrado. Entonces está tanto quien vende las niñas, o sea, quien se encarga de reclutarlas, de convencerlas, de manipularlas y de explotarlas, como los que se encargan de transportarlas, ¿cierto? Transportadores que de pronto tienen conocimiento, pero aún así hacen parte, transporte público-privado, pero ese tipo de cosas también pasa. Y obviamente esta gente aprovecha el anonimato que te da ser turista en un lugar para poder hacerlo. Entonces pasa sí, como mucho. Me voy, y si hay el daño y suerte, no tengo responsabilidades con el tema y pasa en grandes cantidades. Claro, si me ven con esa niña no pasa nada porque yo no soy de este pueblo. Pasa también muchas ocasiones, pues acá tenemos cerquita lugares muy turísticos, El Peñol, San Carlos, Guatapé, donde muchas veces buscan incluso niños de municipios cercanos como Granada, intermedios, y como ellos buscan llevar niñas. Ha pasado, yo sé que no es, obviamente los casos específicos no es conocimiento de la comunidad porque uno protege este tipo de casos y tiene que guardar la información, pero eso no significa que se tenga que volver invisible una situación como esta. Así es, esas son todas otras formas. Bueno, yo creo que el tema de la pornografía también puede ser con fines turísticos, pero eso tiene como su aparte, específica, otra modalidad. Sí. Y la pornografía, digamos que hoy estamos en medio de una sociedad, digamos, con este tema de los medios de comunicación ampliamente desarrollados, ¿cierto?, por redes sociales, y creo que los niños también han sido víctimas grandes en este tema. Tenemos ahora muchas redes, por ejemplo, la webcam, OnlyFans, como todos estos temas de esas aplicaciones que son ya medio, que tienen un tema de contenido ya diferente, sexual, sí, pero bueno, cuando se hace por una persona mayor, con toda la decisión que lo quiere hacer, es su forma de ingresos. Digamos que bueno, eso ya está relativamente regulado, tampoco es la cosa más maravillosa del mundo, eso es mucho tela para cortar. Ajá. Pero es que en la niñez hay un contexto mucho más delicado, entonces esos agravantes hacen que todo se vuelva como muy intenso también, porque ojo, o sea, son chicos que todavía están desarrollando su vida, entonces su sexualidad, su personalidad, están desarrollando su proyecto, entonces son muy vulnerables, entonces esto hace que sea muy delicado.
cuando se produce material que sea audiovisual, para poder difundirlo en redes sociales o a través de cualquier medio de comunicación, esto es considerado como una pornografía infantil. Ojo, aquí no importa, de hecho, si el menor da o no da su consentimiento. El consentimiento finalmente se permite para los mayores de edad. Cuando yo libremente, después de hacer como un desarrollo de mi vida, decido voluntariamente grabarme o en unas situaciones explícitas y poder compartir ese material, y es un delito cuando no hay consentimiento. Pero entonces en la infancia cualquier tipo de material que pueda ser sexualmente explícito es pornografía infantil donde se genere eso. Esto pasa mucho y hay redes específicas para eso, páginas web donde consiguen eso. Esto involucrado muchas otras cosas, ¿cierto? Es que todo eso tiene mucha plata de fondo. Sí, muchísima. Con el grooming, que son estas personas que se hacen pasar por niños para tener contacto con nuestros hijos a través de las redes sociales, y estas personas les piden fotos a cambio de, pues, se ganan la confianza, le piden una foto. Y ya esta foto fue un poquito comprometedora, y ya te dice, pues bueno, si tú no me mandas otra foto, publico esta foto. Entonces, por el temor y como son más manipulables, mandan. Y eso se vuelve en una cadena con un constante amenaza y reciben varias fotos. A veces, cuando los chicos no saben cómo proteger su identidad y su privacidad, entonces mandan estas fotos a sus novios, a sus amigos, lo que conocemos como sexting. Y en ese caso pasa demasiado que estas personas utilizan estas imágenes porque uno ya no controla lo que manda. Si tú mandas una foto donde estás mostrando tu cuerpo de una manera inadecuada, ya eso no lo puedes controlar. Ay, es que es mi novio, es que es mi pareja, yo confío en él. Pues lo ideal sería que eso fuera así, pero en muchas ocasiones no es así, sino que comparte las fotos en un grupo de amigos y de ese grupo de amigos otro, y así se van difundiendo. En estos casos hemos tenido casos muy delicados por temas de pornografía infantil. Estamos hablando primero de niñas que se suicidan, ¿cierto? Porque no soportan la presión, precisamente por lo frágiles que son. Si sería duro para uno a esta edad que le pase algo como eso después de haber desarrollado, de haberse hecho profesional y tener conocimiento, ahora como lo será para un niño que apenas está desarrollando su personalidad y que se le hace tan importante el que dirán las otras personas. Sí, complicadísimo totalmente, y creo que ahí los padres de familia tienen mucho que ver en el cuidado de cómo están usando nuestros hijos las redes sociales, qué están haciendo. Entonces es como el llamado a esa constante revisión de qué páginas están usando, qué contenido están montando a las páginas. Como estamos en una era digital y los papás de pronto no nacimos en ese momento de la vida, nos toca ponernos al día para poder estar al tanto en la educación de nuestros hijos. Y ojo, existen derechos, ¿cierto? Pero hay derechos que están por encima de otros. Entonces, yo tengo el derecho a la privacidad, sí, pero por encima de ese derecho está el deber de los padres de la protección. Entonces yo tengo más derecho a ser protegido que a tener privacidad, ¿cierto? Es como... Hasta la adolescencia, digamos que ese derecho a la privacidad también está muy supeditado por la patria potestad, por las custodias, es decir, porque su tutor hasta los 18 años es su papá y su mamá. Entonces, amiguito, y en esa medida tiene que estar... Qué mamera que me revisen el celular, que yo no quiero que me revisen mis redes sociales. Es necesario hacerlo. Es importante que tengan un control en qué horarios o con quién está conversando. Toca, ¿cierto? Cuando ya sea adulto, él tomará sus propias decisiones, y no es quitarlas del todo, porque si les quitamos las redes sociales no van a aprender a utilizarlas, y cuando les toque utilizarlas ya van a desinhibirse, ¿cierto? Y son unas herramientas de hoy que no podemos negarlas, son excelentes, son buenas, también de entretenimiento servirán en muchos momentos, ¿cierto? Pero es el manejo. Bueno, vámonos con esta otra. No sé si... Sí, ¿cuál? El tema del reclutamiento forzado. Sí, el reclutamiento que se da por grupos armados, pero que son... o sea, lo dan como un uso de explotación, ¿cierto? Como cuando hay, digamos, un grupo al margen de la ley, reclutan a una niña y la embarazan o la dan para prostituirse entre estos miembros. Eso pasaba mucho. En la época del conflicto sí pasó bastante en Granada,
pero también el hecho de poner a los menores en ese ejercicio contrario, porque no era de manera voluntaria, sino el reclutar y yo te entrego un arma para que vos hagas esto y esto en nombre de este ejército, legal o ilegal, ¿cierto? Entonces digamos que esta es otra forma también de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes desde mi punto de vista. No sé Totalmente. tú qué dices, o sea, No. poner a un niño de 13 años a cargar un fusil, eso tiene unas implicaciones muy fuertes para ellos, para la sociedad como tal, y creo que Colombia ha venido pues mucho en ese tema de reconciliarse con eso, y nos falta porque todavía vemos que muchos grupos armados al margen de la ley están usando a nuestros niños y a nuestros adolescentes para llenar sus filas, y para pues sus intereses también, porque ahí no es el interés del pobre, sino que hay unos intereses de fondo muy tesos ahí, y creo que no hay justicia en ello. Bueno, esa es Y otra aquí forma. esto se da mucho con otra de las modalidades, que es la trata de personas directamente, pero muchas veces en estos reclutamientos favorecen a lo que conocemos como la otra modalidad, que es específicamente la trata de niños y adolescentes para la explotación sexual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es diferente al turismo, porque normalmente en el turismo los chicos están dentro de su territorio, por decirlo así, y ahí son explotados, son un turista aparte el que llega. Pero existe la trata, que es cuando se llevan a los chicos para otro país, para otra ciudad, donde los obligan y donde literalmente para ganar su libertad tienen que ser explotados por una cantidad de años. En muchas ocasiones esa libertad finalmente nunca llegan. Ajá. Y cuando tú te vas, por ejemplo, es que yo quiero salir de mi casa porque en mi casa me llevo muy mal con mis papás, entonces te prometan cielo y tierra, tú vas, te explotas sexualmente y no tienes cómo devolverte porque tampoco tienes un acceso a dinero, no tienes cómo, y finalmente te amenazan contra tu vida. Entonces se vuelve un círculo horriblemente difícil de salir. Entonces precisamente por eso tenemos que prevenir a llegar hasta ese punto. Y finalmente tenemos una general, que es la explotación sexual abierta. La explotación sexual abierta es cualquier utilización pues como de los chicos, lo que se conoce mal llamado como prostitución infantil. ¿Por qué, Pau, es mal llamado prostitución infantil? ¿Tú qué piensas? Ay, a ver, prostitución infantil ¿Existe no, porque o no es que existe? no, porque o sea, la prostitución como tal, digamos que ha sido catalogado un trabajo y será de los 18 en adelante, de gente que lo quiere hacer, ¿cierto? Ajá. Pero cuando estamos hablando de prostitución infantil, no, esa prostitución es abuso, es acoso, es explotación, ¿cierto? Porque exacto, le quita todo el tema de derecho al niño, su derecho a estudiar, a educar, su dignidad como persona, como niño en desarrollo, y es totalmente delito, es explotación, ¿cierto? Entonces, cuando nos referimos a la prostitución, nos referimos a ese trabajo allá que uno en su momento lo quiera decidir ya, porque es una decisión, una elección, ¿cierto? Pero en esta edad de la vida considerado totalmente un acoso, una explotación totalmente, cuando tenemos a un niño sometido como a esa particularidad. Y yo quiero añadir ahí, es que se llama explotación precisamente porque hay un juego de poder. Entonces hay un explotador, llámese papá, llámese familiar, llámese desconocido. Hay un explotador que convence por promesas, por lo que sea, para que el niño sea utilizado con esos fines sexuales. Pero no es que un niño por la nada lo haga, ¿cierto? Y se supone y se asume que ellos tienen que haber sido manipulados, entonces tiene que haber una persona que es el explotador. Entonces por eso siempre hablamos de explotación. La prostitución infantil es un término que no existe, siempre es explotación sexual y o comercial. Listo, entonces... Bueno, no sé, ahí contarles un poquito que hemos tenido experiencia como en 3 escuelas ya, y hemos llevado como con los niños a través de títeres desde la comisaría, como el autocuidado de los niños, cuando se acerca un desconocido, cuando me van a tocar, cuando no sé qué, y los niños pues se divierten, juegan, aprenden, pero lo más importante de todo es que les queda muy claro como ese tema del autocuidado, que ellos también tienen que ser como
poner de su parte en algún momento, porque cuando hemos visto que muchas veces el acosador, el abusador, el explotador, cuando el niño pone de inmediato la barrera, sale corriendo, hasta ahí llega a su modus operandi, ¿cierto? Ajá. Cuando encuentra un niño débil que se deja convencer, que no sabe, no entiende, es muchísimo más vulnerable. Por eso también nos dedicamos un poco a visitar, estuvimos por la escuela de San Matías, de San Esteban, por los medios, compartiendo con los niños alrededor de cómo también me debo de cuidar, aprender a decir no, a decir cuáles son mis partes íntimas y nadie me las toca. Entonces también fue pues como un ejercicio muy interesante que se llevó a cabo pues con esta campaña. Y bueno, también hemos venido trabajando mucho con padres de familia, hemos trabajado con docentes, trabajamos con la policía. La idea de nosotros es como llevar toda esta información para que todos las conozcamos y empecemos a actuar. Listo. Ahora, ¿qué tipo a nivel general? Les vamos a poner unos videitos para que ustedes conozcan las recomendaciones. En uno de ellos nos acompaña una compañera, pues la psicóloga de salud pública. Nosotros va a estar una abogada y mi persona con recomendaciones. Ya hablamos nosotras dos de modalidades, pero hablar de recomendaciones. Y ojo a esto, por último quiero decirles, la comisaría de familia está abierta a escuchar ese tipo de dudas. Que es que yo tengo la duda, que es que mi hijo tiene comportamientos extraños, ¿cierto? Como si notas algo, ir, preguntar, acercarte, pero ojo papás, que la forma de prevenir es educando. Hay que empezar a educar, a enseñar educación sexual en casa, ¿cierto? Desde pequeños, enseñarles cuáles son nuestros límites, cuáles son los límites con el cuerpo del otro, cómo otras personas pueden llegar a aprovecharse de nosotros y de cómo nos tenemos que proteger, qué partes de nuestro cuerpo nadie puede tocar. Eso es importante hablarlo con los niños y que ellos lo sepan. Y adicionalmente decirle todo el tiempo, todo momento a nuestros hijos que no hablen con desconocidos a menos de que estén en presencia de los padres. Es un desconocido, pero él está conmigo. Amor, puedes hablar con él. Pero cuando tú estés solo en la calle, cuando estés, no hables con desconocidos y quédate con quien te esté cuidando, con tu cuidador. Eso es importante. Listo, entonces les vamos a dejar estos videos para terminar este espacio del día de hoy, donde aprendimos un poco más de la explotación sexual y comercial. Así es, bueno, muchas gracias por el espacio, Alina, que dirige este programa en Equidad, por abrirnos las puertas, por hacer estos diálogos con otras dependencias que finalmente aportan al bienestar de toda nuestra comunidad. Que tengan una feliz noche y gracias por sintonizarnos. La pornografía es una problemática que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que vulnera sus derechos. Es una situación que los cuidadores y los padres debemos prestar demasiada atención, estar al pendiente de cuáles son el tipo de redes sociales que visitan, cuáles son sus amistades más cercanas, cuál es su entorno inmediato, porque cualquier peligro puede estar latente y afectar las condiciones de desarrollo de los niños. Es por esto que como personas adultas siempre debemos velar por su bienestar y por mantener un desarrollo adecuado. La pornografía no solo afecta al niño como tal, sino que también afecta a sus familiares y a la comunidad en general. Hablemos de las estrategias para erradicar el trabajo infantil. Para erradicar el trabajo infantil podemos hablar de 4 grandes estrategias. Una de ellas es disminuir la pobreza a nivel general, que básicamente se da por medio del mejoramiento económico de los ingresos que tiene una familia, y para esto es fundamental que los padres de familia tengan acceso a trabajos dignos para que no sean todos los de la familia los que tengan que trabajar, sino que con el sustento de un progenitor o 2 de ellos puedan hacer el sostenimiento y dar esas condiciones básicas a la familia. Otra de las estrategias fundamentales es la educación. La educación es fundamental y que sea tanto de calidad continua para que los niños tengan acceso a la información y a mejores oportunidades en el futuro. Y también podemos hablar de la importancia de mejorar
todas las condiciones de recreación en los menores y que ellos tengan la oportunidad de escoger ese proyecto de vida. Entonces recordemos que en el trabajo infantil es viable que los menores después de los 15 años trabajen con unos permisos de trabajo donde se mire que efectivamente eso no repercute en su proyecto de vida y que tengan garantizados todos los derechos básicos y que adicionalmente si desean tener un ingreso económico esto pueda ser permitido, pero en la adolescencia. En la infancia los menores tienen que estar estudiando, tienen que estar haciendo todas sus labores cotidianas para el óptimo desarrollo. Por último, hablamos de que otra de las estrategias es acabar con todas esas normas sociales que perpetúan el trabajo infantil. Por ejemplo, se tiene o se escucha mucho decir que a los niños hay que enseñarles a trabajar desde que son muy pequeños, pero la realidad es que es importante enseñarles el valor de la responsabilidad, que ellos adquieran responsabilidades desde su casa y que desde muy pequeños adquieran los quehaceres del hogar, ayudar en algunas ocasiones y en algunas cosas del hogar. Pero esto es diferente al valor del trabajo porque muchas veces bajo ese tipo de normas sociales escondemos una explotación a los menores donde los ponemos en largas jornadas de trabajo sin paga y estas condiciones no son óptimas y en muchas ocasiones vulneran otro tipo de derechos que son fundamentales. Entonces juntos podemos erradicar el trabajo infantil. La Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, protege las actividades de los menores trabajadores en cuanto a su protección a la salud mental, física y a cuáles son las actividades que debe realizar y en los horarios establecidos. La ley establece que la edad mínima para que un menor pueda iniciar actividades laborales es de 15 años. Esta regla tiene su excepción cuando el menor de 14 años puede laborar en una empresa familiar. Los mayores de 14 años y menores de 16 años pueden laborar máximo 6 horas al día. Los adolescentes comprendidos entre el rango de edades de 15 a 17 años pueden laborar máximo 8 horas al día. Es importante resaltar que no deben trabajar en horarios nocturnos, ni deben estar en establecimientos donde haya venta de licor, ni expuestos a cocinas industriales, ni tampoco a sustancias tóxicas. Las actividades que los menores realicen siempre tienen que estar supervisadas y en ningún momento deben entorpecer sus labores académicas. Todos los menores de edad deben contar con un permiso laboral expedido por la autoridad competente para este caso y acreditar que están estudiando, ya sea de manera presencial o de manera virtual.